tratamiento y prevención de la aspergilosis invasora y la enfermedad aspergilar en el paciente adulto y pediátrico. Este documento fue elaborado por el grupo de micosis de la Asociación Colombiana de Infectología, este grupo que está encargado de desarrollar los consensos colombianos para el manejo de la enfermedad fúngica invasora. Durante esta introducción a este documento me acompañarán la doctora Pilar Rivas, el doctor José Oñate, la doctora Indira Berrío y la doctora Sonia Restrepo. A manera de introducción, entonces las especies de Aspergillus pues causan un amplio espectro de enfermedades, particularmente dependen del estatus inmune del hospedero y se clasifican en 3 grupos: la aspergilosis invasora, la aspergilosis pulmonar crónica y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. La aspergilosis invasora afecta a pacientes severamente inmunocomprometidos, algunos de ellos pacientes con leucemia aguda, trastornos linfoproliferativos crónicos, pacientes que han recibido trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplantes de órganos sólidos, y se reporta una incidencia anual que alcanza más de 300.000 casos. En cuanto a la aspergilosis pulmonar crónica, afecta a pacientes inmunocompetentes o ligeramente inmunocomprometidos, los cuales van a presentar desde estas manifestaciones como bolas fúngicas que se conocen también como aspergilomas, hasta procesos inflamatorios y o fibróticos, donde se reportan cerca de 3 millones de casos. En cuanto a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, pueden afectar casi que exclusivamente a pacientes con asma o fibrosis quística, donde pues se caracteriza por una amplia respuesta de hipersensibilidad, y aquí pues observamos que se reportan cerca de 4.8 millones de casos anuales en pacientes con asma, que representan pues pacientes de alto riesgo. En Colombia tenemos diferentes opciones clínico-terapéuticas disponibles para el abordaje de estas entidades clínicas. Sin embargo, pues tenemos un escaso conocimiento de la epidemiología local y de los costos que se generan por el abordaje de estas entidades, y adicionalmente pues no tenemos guías de manejo. Este documento lo que pretende es dar unas recomendaciones para hacer el diagnóstico, el manejo, el seguimiento y la prevención de pacientes adultos y pediátricos en un entorno hospitalario y o comunitario, particularmente en unidades oncohematológicas y unidades de trasplante, pacientes con VIH y SIDA y pacientes críticos en unidad de cuidados intensivos de adultos neonatales y pediátricos. Este documento, o dentro de este documento se elaboraron las recomendaciones siguiendo un método sistemático de calificación, donde en esta tabla, pues como ustedes pueden observar, tenemos la escala de medición de esa calidad que se basó en la calidad de la evidencia y en la fuerza de recomendación, donde la calidad de la evidencia pues se va a denotar como alto, moderado o bajo, y la fuerza de recomendación como fuerte o débil. Se hizo una descripción detallada de los métodos, antecedentes y resúmenes de la evidencia que respaldan a cada una de esas recomendaciones. Este documento tuvo el aval de la Asociación Colombiana de Infectología. Sin embargo, es importante resaltar que no pretendemos reemplazar el abordaje clínico de este paciente de manera individual, sino pretendemos ser una guía, ¿cierto?, para el diagnóstico y el manejo y la prevención de la aspergilosis pulmonar y de la enfermedad aspergilar. Para la elaboración de este documento nos reunimos 23 expertos que fueron divididos en 4 grupos, quienes se encargaron de elaborar y evaluar este documento de forma independiente, donde se asignaron pues los diferentes temas, como ustedes pueden observar. Hubo un líder para cada grupo que se denominó un secretario ejecutivo, quienes presentaron las recomendaciones iniciales y la evidencia que soportaba dichas recomendaciones. Al final se obtuvo entonces 4 textos que fueron aprobados por todos los expertos que pertenecieron al grupo de trabajo. Entonces, a continuación, los dejo con la doctora Pilar Rivas. Gracias, doctora Celis. Bueno, con este primer consenso, nosotros queríamos alcanzar como objetivo el establecer una aproximación clínico-terapéutica eficiente de acuerdo al contexto clínico del paciente
y de acuerdo a las características clínicas del paciente, sin socavar básicamente la supervivencia del paciente de alto riesgo. Ahora bien, el diagnóstico definitivo de una aspergilosis invasora o de una enfermedad aspergiral es complicado, es un desafío. Aunque la aproximación diagnóstica se basa básicamente en la correcta documentación microbiológica histopatológica, básicamente se afecta por el riesgo de colonización y contaminación en estos pacientes. Y hay una limitación en cuanto a la baja sensibilidad y el tiempo de respuesta asociado a los valores predictivos, por lo que es necesario el uso de nuevas herramientas diagnósticas que sean novedosas, que sean fáciles de utilizar, ¿sí? Con el potencial de reemplazar las pruebas de diagnósticos convencionales. Estamos hablando de métodos serológicos y métodos moleculares. Con el uso además de pruebas complementarias como las pruebas de sensibilidad antifúngica y la monitorización de fármacos antifúngicos. Sin embargo, también estos métodos, aunque novedosos, se limitan por las inconsistencias en la interpretación y la validación de las pruebas, ¿sí? Lo que limita básicamente la aplicación continua de las pruebas y debe considerarse que siempre va a haber un grado de incertidumbre sobre el rendimiento de estas pruebas. Ahora, de 11 preguntas nucleares que contiene este consenso, el consenso 1, ¿sí? Básicamente tenemos 132 recomendaciones. Vamos a contestar algunas de las preguntas más sobresalientes, empezando de cómo se realiza la aproximación diagnóstica convencional. Se debe considerar que el examen histopatológico es la prueba de oro de diagnóstico y debería realizarse en todo paciente con sospecha de una enfermedad invasora. Sin embargo, el hallazgo histopatológico no necesariamente diagnostica la aspergilosis. Ahora bien, los cultivos, sobre todo los provenientes de sitios comprometidos, son parte de la evaluación diagnóstica. Sin embargo, también debe uno considerar que el aislamiento a partir de muestras no estériles casi invariablemente representan una colonización fúngica cuando se trata de un paciente inmunocompetente, pero pueden sugerir una enfermedad invasora en el contexto de un inmunocompromiso severo. Es difícil diferenciar una verdadera infección de una posible colonización fúngica, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen un factor de riesgo clásico o son moderadamente inmunocompetentes. Sin embargo, el consenso considera que en el paciente de alto riesgo, para desarrollar una aspergilosis invasora o una enfermedad aspergilar, el examen microscópico directo y el cultivo micológico a partir de muestras provenientes de sitios comprometidos o de líquidos corporales estériles permiten realizar una adecuada aproximación diagnóstica. Ahora bien, ¿cuál es el valor de las pruebas de detección de anticuerpos para el diagnóstico de enfermedad crónica o alérgica asociada a aspergillus? En general, en población de paciente inmunocompetente o en población de paciente moderadamente inmunocompetente, existe un grado de superposición de estas condiciones clínicas, donde las características clínicas serológicas son similares, lo que hace que muchas veces el diagnóstico no sea adecuado y la interpretación sea difícil. Sin embargo, la detección de anticuerpos de aspergillus específicos son un marcador diagnóstico importante para una aspergillosis pulmonar crónica, aunque no es específico de una forma clínica. De tal forma que el grupo consenso consideró que la detección de anticuerpos aspergillus específicos o la detección de precipitinas de aspergillus permiten una aproximación diagnóstica de una forma crónica o alérgica asociada a aspergillus, donde la disminución de los títulos de IgG, aspergillus específicos, indican una buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Y en aquellos pacientes con una forma alérgica, la detección de anticuerpos IgG o anticuerpos específicos o IgG totales son una herramienta diagnóstica para monitorear la respuesta al tratamiento. Determinamos cuál sería el valor de las pruebas de antígenos, los biomarcadores o la detección de ADN fúngico para el diagnóstico o la aproximación diagnóstica de una aspergillosis invasora. Ahora, se pueden utilizar dos estrategias. El uso de estos biomarcadores se pueden utilizar como una prueba puntual de detección en el caso de un paciente de alta sospecha, por ejemplo, con un hallazgo imaginológico sugestivo, lo que permitiría hacer el diagnóstico,
o en el caso de utilizarlas como pruebas de detección temprana mediante la monitorización en poblaciones seleccionadas por lo menos 2 o 3 veces a la semana en el paciente de alto riesgo, donde un resultado positivo daría el primer indicio de enfermedad. Estos biomarcadores, específicamente biomarcadores como el galactomanano de Aspergillus, tienen un excelente rendimiento en poblaciones seleccionadas de pacientes, como los pacientes oncohematológicos de alto riesgo, los pacientes con neutropenia profunda y prolongada luego de quimioterapia por leucemia y en los pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoietíticos halogénicos. Por lo que el consenso consideró que en esta población de pacientes de alto riesgo, el uso de estas pruebas, biomarcadores como el galactomanano o el betaglucano, son herramientas útiles para el diagnóstico y para el manejo de una aspergillosis invasora. Y el uso adicional de pruebas basadas en la detección de ADN mediante PCR permiten descartar o detectar una aspergillosis invasora en este tipo. Ahora bien, para la pregunta de cuál es el valor del uso de las pruebas en combinación de una enfermedad fúngica invasora, ¿sí? O una aspergillosis invasora, miceliales, el uso de una estrategia de vigilancia guiada por biomarcadores debido, claramente, ayudaría a identificar pacientes que no tienen o que no cursan con la enfermedad, que no necesitarían el inicio de un tratamiento antifúngico dirigido. Por lo que nosotros consideramos que en el paciente que es severamente inmunocomprometido o inclusive en el paciente levemente inmunocomprometido, cuando entra en el periodo de riesgo, se debería implementar una estrategia de vigilancia basada en este tipo de herramientas que se encuentren claramente disponibles y accesibles, utilizadas en combinación, ¿sí? Porque el uso de estos enfoques basados en microscopía, cultivos, pruebas serológicas, biomarcadores, detección de ADN, permiten la aproximación diagnóstica precisa. Para finalizar, ¿cuándo debemos utilizar este tipo de enfoques? Tenemos que considerar básicamente que ninguna herramienta diagnóstica es 100% confiable, ¿sí? De tal forma que para aumentar el rango de detección, uno debería utilizar, primero estratificar el paciente de alto riesgo, en el que uno debería enfocar básicamente la herramienta y luego de esto determinar básicamente la herramienta útil para diagnóstico. Por ejemplo, en el paciente de alto riesgo con neoplasia hematológica o en el paciente receptor de trasplante de progenitor hematopoietíco, ya tenga o no tenga neutropenia profunda y prolongada, que no esté cursando con profilaxis antifúngica, para realizar una aproximación diagnóstica, podríamos hacer uso de histopatología o cultivo como las pruebas convencionales, ¿sí? Claramente de los sitios comprometidos. Hacer uso de pruebas moleculares como pruebas de PCR de sitios comprometidos o a partir de suero o de lavado bronquial volar. Unido a esto, al uso de imagenología, básicamente como herramientas TAC y resonancia nuclear magnética con enfermedad invasora. En el caso del paciente con enfermedad crónica, ¿sí? Estamos hablando del paciente inmunocompetente o levemente inmunocomprometido, pero que tiene una alta sospecha de desarrollar una aspergillosis pulmonar crónica. Se debe realizar la aproximación diagnóstica mediante ¿qué? Básicamente la detección inmunoserológica, la detección de títulos de anticuerpos específicos para Aspergillus o en su defecto de precipitinas de Aspergillus, más o unido a los hallazgos anormales de la TAC. Listo. Ahora los dejo con el doctor José Oñate y el siguiente consenso. Gracias. Bueno, muchas gracias Adriana y Pilar por sus excelentes presentaciones y bueno, ha sido y será siempre un placer seguir trabajando con ustedes. Vamos a contarles a todos sobre lo que el grupo discutió sobre la profilaxis, tratamiento y prevención de la aspergillosis invasora en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Y sabemos hoy que la aspergillosis invasora tiene una mortalidad elevada. Y lo que podríamos decir es que esta mortalidad elevada solamente era para el paciente con malignidad hemato-oncológica. Sin embargo, cada día tenemos una población creciente de personas inmunosuprimidas, los cuales a su vez elevan la susceptibilidad a las infecciones por Aspergillus. Es por esto que hemos demostrado y se han descrito
nuevos factores de riesgo, los cuales son de una vital importancia su reconocimiento temprano para poder impactar en la mortalidad. Por ejemplo, la aspergilosis invasora es la segunda causa no reconocida de mortalidad en pacientes en la terapia intensiva, solamente siendo superada por la patología cardiovascular. Un conjunto de medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, deben instaurarse en todas las instituciones de salud, en todos los pacientes, con el fin de evitar o disminuir la aparición de esta infección y con el impacto de los virus respiratorios, inicialmente influenza y ahora la COVID-19, sabemos que existe una convivencia de múltiples factores de riesgo que a su vez van a favorecer la posibilidad que la aspergilosis nos pueda dar a las personas que se encuentran en la terapia intensiva con la COVID severa. Así que profilaxis aquí, y es clave poder definir cuáles son las personas que se van a beneficiar de un tratamiento profiláctico, y esto tenemos que tener en cuenta las condiciones epidemiológicas, el entorno geográfico. Tiene que también, evidentemente, mirarse la enfermedad de base con sus factores de riesgos individuales para poder iniciar la profilaxis antifúngica. Y uno podría decir, bueno, los pacientes que tienen leucemia con neutropenia profunda y prolongada, este es un factor clásico de riesgo para infección por aspergillus, y podría uno también poder instaurar una terapia profiláctica contra cándida y también contra aspergillus. Aquellos pacientes que son receptores de trasplante de células hematopoyéticas progenitoras que se encuentren en fase neutropénica, también las personas que han recibido un trasplante de médula ósea y que tienen una enfermedad injerto contra huésped en una etapa moderada a severa, y por supuesto pacientes en que se requiera intensificar la inmunosupresión. Pero en definitiva, ¿cuáles son esos grupos específicos que se van a beneficiar de la profilaxis? Pacientes con neutropenia secundario a un tratamiento quimioterápico en enfermedad hemato-oncológica, pero los estudios demostraron que los que se benefician de la profilaxis son la leucemia mieloide aguda y el síndrome mielodisplásico en fase de inducción, los trasplantados halogénicos hasta la recuperación de los neutrófilos, el trasplantado de células hematopoyéticas halogénico en fase de enfermedad de injerto contra huésped con una etapa moderada o severa que requiera un tratamiento inmunosupresor con corticoesteroides con dosis de prednisona mayor a 1 miligramo kilo día o su equivalente, o pacientes que han tenido infecciones previas con aspergillus que requieran una nueva inmunosupresión. Idealmente con posaconazol en tabletas de liberación retardada con la dosis establecida de 300 miligramos cada 12 horas las primeras 24 horas y luego 300 miligramos al día. Si no tenemos la disponibilidad de tabletas, se puede administrar suspensión, pero recordemos que la biodisponibilidad de tabletas y suspensión es totalmente diferente, siendo un gran impacto y un gran beneficio en la absorción y posteriormente en la concentración tisular cuando se administra el posaconazol en tabletas. Otras opciones como voriconazol, itraconazol, anfotericina B liposomal nebulizada asociada al fluconazol o equinocandinas también se pudieran contemplar en caso que la persona sea intolerante al posaconazol o que no tengamos la disponibilidad de este medicamento. Sin embargo, cuando nuestro paciente ya está en tratamiento porque hemos diagnosticado la aspergilosis, bien sea probable o una aspergilosis comprobada, el medicamento de elección es el voriconazol, que se puede dar solo o en terapia combinada. Es importante tener que contarles a todos ustedes que el voriconazol es un medicamento que tiene un comportamiento farmacocinético no lineal y que por lo tanto va a necesitar que monitoricemos el nivel terapéutico de este medicamento para poder ajustar las dosis. Y algo que también se nos olvida es vigilar las interacciones medicamentosas y las contraindicaciones de estos medicamentos. Por supuesto, otro tratamiento que también tiene un nivel de evidencia con una muy fuerte recomendación es el isavuconazol, tanto en la presentación intravenosa como en la presentación oral. Y con medicamentos alternativos en la población de adultos, el uso de Anfo-B liposomal, anfotericina B en complejo lipídico o utilizar algunas de las equinocandinas con las dosis estándar capofunquina 70
50 miligramos de carga y luego 50 al día. Amidolofungina 200 miligramos de carga y luego 100 miligramos por día. O micafungina 100 miligramos por día. O el posaconazol que se puede utilizar por vía oral. No podíamos terminar nuestro consenso sin también contarles a todos este gran impulso que le estamos dando a nuestras clínicas, hospitales, a nuestros colegas médicos para que se realice la vigilancia y el control del uso de los antimicrobianos, no solamente los antibióticos, sino también de los medicamentos antifúngicos que tienen un gran impacto en la ecología de los hongos y también en la economía de la salud. Entonces hay que elegir los antifúngicos de acuerdo al diagnóstico, seguir las guías de tratamiento para definir la duración de la terapia y por supuesto desarrollar un grupo de trabajo institucional que nos permita vigilar a través de indicadores, que puede ser, por ejemplo, el de las dosis diarias definidas o los días de utilización de la terapia antifúngica, el impacto que va a tener la prescripción de los medicamentos. ¿Cómo funcionaría mejor el programa? Una de las tantas ideas es que el paciente, por ejemplo, se encuentra en terapia intensiva, le formulamos el antifúngico, la farmacia identifica la prescripción y llama al programa. El programa o el infectólogo visita al paciente, interactúa con el médico, revisa los criterios de la formulación del medicamento antifúngico, entregamos las recomendaciones acerca de cuál es el mejor método diagnóstico y el mejor tratamiento para la situación particular del paciente. Lo revisamos nuevamente con los resultados, hacemos una revisión del caso, definimos el desenlace y registramos y añadimos al indicador. Y fíjense ustedes que en el diseño de un programa de uso adecuado de los medicamentos antifúngicos, igual que sucede en los programas de uso adecuado de los antibióticos, hay que involucrar todo la institución de salud, la parte administrativa, los líderes de cada especialidad, por supuesto el comité de infecciones, el infectólogo y los especialistas tratantes de los pacientes. Bueno, de nuevo, mil gracias por la invitación y a todos ustedes, mil gracias por estar presentes en la presentación de nuestro consenso de aspergilosis invasora y enfermedad aspergilar. A continuación, la doctora Indira Berrío, quien nos va a contar sobre aspergilosis extrapulmonar en pacientes adultos. Adelante, Indira. Muy buenos días. Primero quiero felicitar a mis compañeros por sus excelentes presentaciones. De manera resumida voy a presentar algunos de los aspectos importantes de lo que es el consenso para el diagnóstico y tratamiento de la aspergilosis extrapulmonar en pacientes adultos. Al inicio del consenso quisimos recalcar algunos aspectos relevantes como lo que es los factores de riesgo, dejando claro que estas formas clínicas también se presentan en pacientes gravemente inmunosuprimidos, que pueden presentar angioinvasión, que pueden ser infecciones diseminadas, así como infecciones que se limitan a un solo órgano, pudiendo ser por inoculación directa como las formas cutáneas. El consenso, como dijeron al principio de toda esta charla, se basa en un complejo de preguntas y respuestas. Entonces, una de las preguntas importantes, tomé solo dos ejemplos de dos de las formas clínicas que ya les mostré, es ¿cómo hago la aproximación diagnóstica en una sinusitis invasora aguda o crónica? Sinusitis, como es una de las patologías más frecuentes, decidí tomarla como un ejemplo de lo que es el consenso. Entonces, cuando voy a hacer diagnóstico de sinusitis, el consenso recomienda que el diagnóstico lo debo hacer teniendo en cuenta varios aspectos: histopatología y o cultivo positivo de Aspergillus. ¿A partir de qué? De una buena muestra. ¿Y cuál es una buena muestra? Biopsia sinusal y o material de aspiración del seno o del sitio contiguo. O sea, eso implica una buena muestra tomada por un otorrino para yo poder tener diagnóstico que me pueda dar claridad de que estoy frente a una enfermedad y una colonización. Por ejemplo, se deja claro que son estas muestras las que necesito. Prueba de detección de ADN mediante PCR positiva, ¿a partir de qué? De biopsia sinusal. Entonces la invitación es no ver solo cuál es
el método diagnóstico, sino cuál es la muestra que estamos recomendando, que lo ayuda a tener una aproximación diagnóstica certera. La prueba de antígenos de galactomanano que dice positivo a partir de suero. No hay muestra de galactomanano en senos paranasales, por eso dice suero. Hallazgos anormales en la tomografía computarizada, que nos va a mostrar que opacidad sinusal, evidencia de erupción de las estructuras óseas y destrucción de las estructuras contiguas. Esto nos dice, tienen un proceso infeccioso y esto nos lleva a ¿qué? A hacer todo lo primero, a tomar una muestra adecuada para poder llegar a un diagnóstico certero. Y esto tiene un grado de recomendación fuerte con alta calidad de la evidencia. Cuando hablamos de la misma sinusitis aguda y crónica, pero ya definiendo el tratamiento, dice, primero, ¿qué debo hacer antes de pensar en el antifúngico? Mirar el grado de invasión o diseminación de la enfermedad, ¿sí? Cuando voy a definir el antifúngico, somos claros en decir que es voriconazol, el tratamiento de primera línea que tiene una recomendación fuerte con alta calidad de la evidencia, que tenemos otras alternativas como anfotericina liposomal e isavuconazol, que si bien van en el camino de poder ser algunas de estas alternativas, tratamientos de primera línea, aún no tienen la evidencia y por eso tienen recomendación fuerte con moderada calidad de la evidencia. Cuando hablamos de tratamiento de rescate, nos hablan de usar equinocandinas, cascofungina, micafungina o anfotericina liposomal, posaconazol o itraconazol, todas con sus respectivas dosis de carga en los casos que competen, como recomendación fuerte, pero con moderada calidad de la evidencia. Además, hablamos de, miren esto, tratamiento antifúngico mediante lavado con soluciones tópicas de anfotericina B, que tiene alta calidad de la evidencia, por lo tanto, es una recomendación fuerte. La duración del tratamiento. También tenemos una recomendación para esto, porque muchas veces sabemos con qué, pero no sabemos cuánto tiempo. Y lo dejamos establecido de manera clara. Mínimo de 6 a 8 semanas, como una recomendación fuerte, con moderada calidad de la evidencia. ¿Cuál es el papel del procedimiento quirúrgico? Muy importante, al igual que en otras infecciones fúngicas. No es solo el antifúngico, es el control adecuado del foco. Y aquí lo dejamos claro. ¿Qué debo definir? Si hay o no compromiso de la mucosa. ¿Y qué debo definir? Como dice en el segundo texto, si hay invasión de la mucosa con compromiso esfenoidal, porque estoy obligado a hacer de manera rápida y oportuna un manejo quirúrgico con debridamiento para control de foco y así impactar en lo que es el desenlace del paciente. Entonces, como ven, tienen todo el esfuerzo que se hizo para hacer en este consenso en recomendar de manera simple todo lo que usted requiere saber de cómo diagnosticar, cómo tratar y cómo manejar al paciente, no solo con tratamiento antifúngico, sino cuándo tiene que hacer una intervención quirúrgica de manera adecuada. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por esta invitación a ser parte de este consenso y por toda la experiencia que fue el desarrollo dentro del colegaje y trabajar con amigos que pues todos los días desempeñamos nuestra labor diaria. Dentro del Consenso Colombiano para el Diagnóstico y Tratamiento de los Síndromes Crónicos y Saprofíticos, básicamente quise traer solamente dos ítems de los que trabajamos durante esta parte, que es una de las patologías que más tenemos que relacionarnos cuando estamos abordando un paciente con aspergilosis. Entonces, pues ya lo había mencionado la doctora Celis, el espectro clínico que tiene las manifestaciones dependen del estado del compromiso inmunológico del paciente y básicamente en esta parte voy a hablarles acerca de la aspergilosis pulmonar crónica y de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Para estas dos entidades, sabemos que para la aspergilosis pulmonar crónica como tal se desconoce la incidencia, es poco reconocida y por lo general se relaciona cuando está en relación con pacientes que han tenido compromiso por tuberculosis pulmonar. Además, también existen otros trastornos pulmonares donde debemos buscarla activamente si la clínica y las imágenes del paciente no lo sugieren, como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la sarcoidosis, el neumotórax, los pacientes que tienen de base aspergilosis broncopulmonar y aquellos que tienen terapia inmunosupresora como son los de artritis reumatoidea.
Una aspergilosis pulmonar crónica no tratada pues se asocia a desenlaces como una elevada mortalidad y desfavorable sobre todo a nivel de la función pulmonar. Y por otro lado, esta forma, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, básicamente se confina a un grupo de pacientes que son los pacientes que tienen asma o fibrosis quística y que cuando está presente va a llevar a un deterioro de su función pulmonar y a que los síntomas sean persistentemente frecuentes y sobre todo llevan a exacerbaciones que son muy intensas y se presentan frecuentemente a través de los días. Hay que diferenciar muy claramente la aspergilosis broncopulmonar alérgica de lo que se denomina el asma severa con sensibilización fúngica. Esta se determina básicamente porque son pacientes que están en estrategia de tratamiento paso 4 o 5 para su asma, pero a pesar de eso no se logra el control de síntomas y tienen sensibilización a hongos diferente al aspergillus, tales como Candida alternaria, y vamos a ver que en este contexto tenemos una entidad que es totalmente diferente. En Colombia se estima que la prevalencia de aspergilosis broncopulmonar alérgica pues está cercana a 106 casos por 100.000 habitantes y cuando tenemos la sospecha clínica, el reconocimiento temprano favorece que podamos hacer la intervención adecuada. En cuanto a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ya les había mencionado que se trata de una condición que buscamos en pacientes que tienen asma o fibrosis quística, debe acompañarse de deterioro clínico de la función pulmonar desde su estado basal. Ya sabemos que los pacientes, sobre todo los de fibrosis quística, en ocasiones manejan un bajo estado de función pulmonar, pero cuando esta función pulmonar se deteriora aún más, debemos sospecharla. Pero si tenemos la detección de los anticuerpos IgE total elevados, más allá de 1000 unidades internacionales por mililitro, o tenemos anticuerpos IgE específicos elevados a partir del suero, o una prueba cutánea positiva para antígenos del Aspergillus, pues debemos sospecharlas, asociado a dos de los siguientes criterios. Uno, que se hayan detectado anticuerpos IgG de Aspergillus específicos que estén elevados y o precipitinas, recuento de eosinófilos totales en suero mayor de 500 células por mililitro cúbico. Esto es importante porque antes se tenían valores mucho mayores, pero en el último consenso que se evaluó, el corte fue para 500 eosinófilos y que encontremos hallazgos anormales en las imágenes del tórax o un cambio de las anormalidades que ya tienen los pacientes que se hayan aumentado, sobre todo con la presencia de engrosamiento de las paredes bronquiales, tapones de moco, colapsos de las vías aéreas distales debido a obstrucción como tal de la vía aérea. Esto se hace con una recomendación fuerte con moderada calidad de la evidencia. Pero estos pacientes que tienen aspergilosis broncopulmonar alérgica en el contexto de ser asmáticos o con fibrosis quística, ¿cuál va a ser el tratamiento de elección? La primera opción de tratamiento en estos pacientes son los corticoides sistémicos, como la prednisona o la prednisolona a dosis de 0.5 miligramos kilo día por 14 días. Después esta dosis se hace de manera interdiaria con una duración mínima que debe ir entre 6 a 8 semanas y posteriormente se plantea el descenso gradual de la dosis hasta completar 3 meses de tratamiento. ¿Por qué debemos hacer esto? Las dosis siempre deben tratar de hacerse un destete gradual de la prednisolona debido al riesgo que existe de insuficiencia suprarrenal o los otros efectos adversos derivados del uso prolongado de esteroides. Esto se hace con una recomendación fuerte, con alta calidad de la evidencia, y cuando los pacientes se encuentran en terapia con esteroides, pero a pesar de los esteroides presentan exacerbaciones frecuentes, no se controla la sintomatología o existe una alteración de la función pulmonar mayor a la que tenía previamente, pues se hace indispensable el uso de los antifúngicos, y la primera elección de antifúngicos es el uso de itraconazol, especialmente en la población pediátrica. La segunda elección está el voriconazol y como tercera elección tenemos el posaconazol. Sin embargo, para pacientes menores de 13 años no está disponible y no está aprobado todavía su uso en nuestro país. Esto se hace con una recomendación fuerte con moderada calidad de la evidencia. Además, tenemos otro tipo de intervenciones que también se han planteado para estos pacientes, como son el uso de micronebulizaciones con solución salina hipertónica para tratar de mejorar las secreciones a nivel bronquial, el uso de
omalizumab, como es un anticuerpo monoclonal específicamente dirigido contra el receptor de la inmunoglobulina E, en el cual se ha visto que existe un grupo de pacientes que se benefician y funciona como un ahorrador de esteroides, y sobre todo podemos terminar más tempranamente sin tener los efectos adversos asociados. De esta manera, los invitamos a todos a que pongan en práctica todas las enseñanzas que están en este consenso de aspergilosis, y sobre todo que la consulta sea obligada cuando estemos abordando un paciente de estas características. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Ahora vamos a continuar con nuestro simposio y le doy la bienvenida nuevamente a la doctora Pilar Rivas y al doctor José